judío, como eso se ha venido celebrando 2000 años, ¿ok? Y entonces, desde la época de Yeshua, porque sí, eso yo se los voy a confirmar hoy día. Entonces, y sobre todo he visto la cantidad de comentarios que hablan, que nosotros seguimos al Mesías y no seguimos tradición de hombres. Entonces yo por eso quiero, en verdad, que vean este video y que vean las palabras, porque ustedes pueden comprobar las mismas palabras que yo les pongo y se van a dar cuenta, más o menos se van a sorprender literalmente ver cuántas tradiciones encontramos en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, y no solamente decir en las situaciones, sino vamos a ver la misma palabra, vamos a ver que la misma palabra la vamos a ver repetidamente. Entonces hay que hacernos las preguntas, por eso, ¿son malas las tradiciones? Literalmente nosotros te podemos decir, amados hermanos, que nosotros guardamos muchas tradiciones. Por ejemplo, los cumpleaños, de regalar, que es decir, el Día de la Madre. Bueno, sé que hay gente que está en contra de todo eso, el Día del Padre. Pero bueno, hay gente que sí las practica, que sí las... Buenos días y bienvenidos a este tiempo de la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y agradezco profundamente a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad maravillosa que nos permite en este tiempo compartir con todos y cada uno de ustedes en las diferentes naciones. Muchísimas gracias quienes están conectados ya a través de nuestro portal de Radio Génesis 128, a través de internet, y para los hermanos que nos acompañan en la frecuencia local, muchísimas gracias. Hoy estamos en un tiempo muy importante y muy especial. Atención, muy dispuestos con nuestros corazones para recibir la palabra, para recibir la enseñanza. Y por favor preste atención que estoy utilizando la palabra enseñanza, porque precisamente nuestra invitada para el día de hoy es la morá Mariela Pérez Rosas. Usted se preguntará qué significa la palabra morá. Bueno, para adentrarnos al tema, una maestra en el conocimiento, en el estudio, en la enseñanza de la Torá. Y por supuesto nuestra invitada que está con nosotros en este día nos ha concedido este tiempo de manera muy especial. Sé que hay muchas preguntas. Ustedes, antes de empezar ya nuestro programa, nos estaban enviando, originando preguntas. Yo estoy aquí tomando atenta nota. Bueno, el espacio no nos da para todos para contestar tantas preguntas, pero por supuesto sí, muy seguramente daremos continuidad a todas estas inquietudes. Así es que, Morá Mariela, muy buenos días, bienvenida a este tiempo especial de la palabra. Shalom, pastor, y shalom a todos los hermanos en la fe, que somos una familia de la fe, en nuestro Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, Israel, Rey de Israel, Beor HaOlam y la luz del mundo. De verdad que le quiero agradecer, de verdad, por esta invitación, porque sí, como usted compartió un poquito de un video, creo al principio, me parece, que es lo que estuve escuchando. Sí, correcto. Las personas me conocen mucho por los videos en enseñanzas, pero la verdad es que no había tenido la oportunidad de que me hicieran una entrevista y preguntar también, de poder darme la oportunidad, mejor dicho, de presentarme y contar un poquito de mi vida, que espero que lo podamos hacer ahora. Verdaderamente que solamente puedo decirle que agradecidísima con el Eterno por la oportunidad que me da de poder enseñar su palabra, porque esto es un honor. Poder ser maestro de las Escrituras es un honor que yo creo que no a cualquiera se le da al Padre, y bueno, eso sí, cuesta mucho sacrificio, porque hay que una vida sacrificada, es la verdad, y pero bueno, con mucho gusto, porque realmente, así como dice la palabra, que nuestro Mashiach, pues por el gozo que le fue mostrado, soportó el madero. Así nosotros también sabemos que va a haber un gozo cuando estemos en su presencia. Así que muy agradecida con usted, pastor, y de verdad y espero que los hermanos puedan disfrutar este tiempo de compartir la palabra y contestar algunas de las preguntas. Y bueno, como usted dijo, pues no hay tiempo para todo, pero aprovecharemos el tiempo que tenemos en esta horita. Muchas gracias por la invitación, pastor, de verdad, de todo corazón. Pues a usted, hermana Mariela, de verdad que para nosotros es un privilegio. Y vamos a darle entonces un principio básico de comienzo. Cuéntenos, por favor, hermana, algo de su principio. Yo quiero introducir el tema de la siguiente manera. Todos nosotros, cuando conocemos del tema de las raíces hebreas, que será parte de nuestro tema hoy en el fundamento de las raíces hebreas, pues tenemos un antecedente, normalmente un antecedente católico y eventualmente el antecedente evangélico.
¿Cuál es entonces un poquito su historia, su vida familiar, su trayectoria? Y a donde quiero que hoy vamos a llegar definitivamente es, como ya lo mencionó, cuando tenemos la oportunidad de prepararnos a través de las enseñanzas que usted presenta en sus videos. En lo personal, veo como esa facilidad tan extraordinaria de enseñar, obviamente, raíces hebreas, hablando de la gramática del hebreo. Así es que, bienvenida, Morá, y estamos atentos a que nos cuente un poquito de su historia. Bueno, para contar mi historia creo que tenía que escribir un libro. Pero bueno, para así hacerlo corto, un resumen, como usted dijo, yo crecí en un hogar católico desde pequeña, pero algo fue increíble porque yo paraba mucho con mi abuela de parte de padre. Y mi abuela era una católica, pero católica bien religiosa, en el sentido que iba a la iglesia todos los días, a la misa, qué sé yo. Y yo crecí un poco con ella, pues vivíamos cerca, y es bien interesante porque ella me llevaba mucho a la iglesia. A mí me gustaba mucho ir a la iglesia desde chiquita. Entonces ella me enseñó, nunca me habló de la Virgen, ella siempre me habló de Cristo. Entonces yo de pequeñita sentí tal amor que imagínese que yo quería ser monja, porque decía que las monjas se casaban con Jesús. Así que, para que sepa un poquito eso. Y bueno, en el transcurso de mi vida, somos una familia de 7 hermanos, yo soy la mayor. Me da risa porque siempre hago una tipología de la menora, porque somos 7, somos 6 mujeres y un solo hombre, y el hombre está justo en el medio. Y justo también soy la mayor, y la que está en el séptimo brazo, que es mi hermana Vanessa, ella y yo somos las únicas que estamos siguiendo el camino al Eterno en este momento, y bueno, confiamos que las demás puedan ir, ¿no?, al camino al Eterno. Así que una familia, como le digo, como todas, con problemas, pero sí tuvimos una tragedia muy fuerte que creo que nos dañó muchísimo a todos. Yo estaba recién casada, tenía 21 años, y mi padre se suicidó el día del padre. Wow. Entonces, entonces yo encontré refugio un poco en el alcohol, en la fiesta. Sí, viví por 20 años la vida loca. Wow. Es decir, en discotecas, ese mundo del alcohol y las drogas y todo eso, ¿no? Y no fue hasta que encontré una Biblia en mi casa. Pero para esto ya yo estaba en Estados Unidos, porque yo me fui a vivir a Estados Unidos, a Miami, y ahí estuve 20 años. Y bueno, trabajé, que allá se trabaja duro, y ya cuando mi esposo había puesto su compañía y tuve la oportunidad de dejar el trabajo y compramos casa y estábamos felices, pensando que todo iba a estar feliz en mi casa nueva, encuentro una Biblia en el piso, era un nuevo pacto, y yo me lo leí en una semana. Y en esa semana, pastor, usted no se puede imaginar el cambio que hubo en mi corazón. Es decir, me tiré al piso, lloré, me arrepentí, la vida que llevaba, vi todo, o sea, lo que mi familia había vivido, el proceso, en fin, me tocó mucho el corazón. Y de verdad que fue una cosa que me sacudió, pero sobre todo yo decía al Eterno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que escuché me dijo, ándate a la calle. Así que ya se imagina, yo de vivir una vida loca, con una vida mundana, me salí a la calle a predicar sola. Es decir, ¿qué no hice? Agarré mi ropa, la marqué con testimonios. Jesús, el poder de Dios. Bueno, pues lógicamente en esa época pues decía Jesús, no conocía el nombre. Y muchas cosas, y la gente pensó que me había vuelto loca. Y sí, la verdad es que me volví loca, pero una loca enamorada de mi Mashiach, la verdad que sí. Así que fue un proceso pues de que salí a la calle en Miami a predicar, y mi gran sorpresa fue de que todas las personas que encontraba en Miami eran judías. Me acercaba a hablar y encontré con muchas personas judías. Wow. Y Miami pues tiene la segunda comunidad más grande judía de Estados Unidos, sí, la primera está en New York. Entonces como que me di cuenta de que mi llamado era un poco también a predicar el evangelio al pueblo judío, porque eso sí me tocó al corazón. Después leí el Nuevo Pacto, agarré una King James Version, que es como la Reina Valera en inglés, y la leí todo desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ahí me vino todo claro, y dije, Dios mío, no entiendo, el Mesías es el Mesías prometido al pueblo de Israel, nuestro Dios es el Dios de Israel, el Mesías era judío, él iba a una sinagoga, y que ¿dónde está la iglesia? Entonces, todas estas preguntas, y entonces comencé a ¿cómo se llama?, investigar un poco la historia, ¿no? La historia, qué fue lo que sucedió, porque como yo no pasé por el cristianismo, eso es lo que quiero que sepa, o sea, yo leí la Biblia. Eso, muy importante ese aspecto. Nadie me predicó. Entonces comencé a leer Biblia. Eso sí, como usted dijo, el conocimiento no solamente me ha llegado por lo que yo he estudiado, sino
de veces que yo he leído las Escrituras. Y esto es algo que las personas no entienden. Nosotros tenemos que agarrar la Biblia como cuando tú compras un libro, que comienzas por el primer capítulo, leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, año tras año, lees una Biblia. Entonces, eso fue lo que me pasó. Yo comencé a leer las Biblias y, bueno, gracias al Eterno que tengo buena memoria. Tengo una memoria de verdad bendecida, si se puede decir, porque me acuerdo de todo. Entonces me di cuenta, pues, de que habían diferentes traducciones. Y yo decía, pero ¿qué pasa? No entiendo por qué acá traducen así, por qué aquí traducen allá. Entonces, cuando supe después de que realmente la Biblia verdadera está en hebreo, y bueno, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, fue escrito en griego, porque fue a las cartas en Asia y todo eso así, pero tiene un trasfondo hebraico, ¿no? De hecho, se sabe pues que los hebreos, aquí, ¿en qué estaba escrito? En hebreo. El Evangelio de Mateo también se sabe que fue escrito en hebreo, y en fin, todo eso. Entonces mi deseo fue pues aprender el hebreo. Entonces, bueno, pasé muchas dificultades porque no conseguía dónde estudiar, y ya para esto unas personas me recomendaron que como mi corazón era poder explicar al pueblo judío acerca del Mesías, trabajé con Judíos para Jesús, que es un ministerio judío cristiano en Estados Unidos y bueno, en todas partes del mundo, y de verdad que fue una bendición para mí. Trabajé 4 años con ellos como colaboradora y haciendo presentaciones en las iglesias acerca de poder transmitir un poco el amor a Israel, la iglesia, y sobre todo sobre las fiestas, ¿no? Y eso fue una bendición para mí porque fue muy duro al principio, porque ellos tienen muchos misioneros en el mundo de habla de inglés, o sea, americano, pero en español no tenían a nadie. Entonces aquí estaba esta ex católica. Wow, fabuloso, excelente. Con un corazón judío. No solamente con un corazón, también descubrí que mi abuela paterna, o sea, tiene su apellido está en el Holocausto, así que lo más probable es que nosotros tengamos también sangre judía, como se dice, ¿no? Pero bueno, entonces comencé a trabajar con ellos, y la verdad que fue una bendición, porque ellos hacían campañas evangelísticas en las ciudades donde había una población alta judía, y salimos a varias partes, a Boston, a Chicago, a Miami, West Palm Beach, y bueno, tuve la bendición de que varios judíos aceptaron al Mesías por mi testimonio. O sea, eso fue lo que quiero que entienda, mi testimonio, porque ¿cómo es posible tú no eres judía? ¿Por qué? Porque guardo Shabbat, porque guardo la Torá. Entonces eso les impactó muchísimo, y parte de mi testimonio eso los hizo a ellos de verdaderamente creer. Bueno, lógicamente compartí con ellos las escrituras sobre el Mesías, y tuve esa bendición. La verdad que fue un tiempo precioso para mí, y de ahí lancé mi ministerio en el 2006, pero también me preparé, conseguí que una sinagoga me aceptara para estudiar la lectura de hebreo, porque uno empieza por la lectura. Tú no empezar el hebreo, qué sé yo, conversación y nada. Si tu interés es poder leer la escritura en el idioma original, vas a tener que empezar por la lectura. Por lo definitivamente, sí. Y como todo idioma. Y luego después uno comienza a aprender vocabulario, ¿no? Entonces así que logré mi cometido, me fui a la sinagoga a estudiar hebreo, y yo bien atrevida me iba a la sinagoga con unas camisetas que decía, cuando él estaba en la cruz, tú estabas en su mente. El rabino no me podía ni mirar. Pero después me gané la confianza de todos ellos, y porque me preguntaron por qué estaba yo ahí, y pude conversar con ellos, y de verdad que fue un tiempo precioso. Y la verdad trabajé en la comunidad judía, en el JCC, que se llama en Estados Unidos, también como maestra, porque soy maestra de niños, así que también soy morada en lo secular, porque soy maestra de niños. Entonces fue un tiempo precioso, y de ahí comencé mi preparación. Estudié 2 años a través de trabajar en el JCC. Había estos cursos, estudié 2 años de judaísmo con la Universidad Hebrea de Jerusalén, un programa en Miami, y eso me abrió a mí muchísimo los ojos, porque realmente pude entender la mentalidad judía y entender a Pablo, a Yeshua, cosa que no lo había podido hacer antes, ¿no? Y también trabajé con iglesias, estudié para pastora. No me pude graduar por problemas de teología, que bueno, tristemente pues en la iglesia se enseña que no estamos bajo la ley. Entonces ya faltando 3 meses para graduarme, comenzaron a enseñar eso, y dijeron que si tú guardabas la ley, estabas en contra del Mesías. Entonces yo lógicamente hubo problemas, y me tuve que retirar sin recibir diploma. Wow. Pero fue casi 2 años de estudiar para liderazgo y para pastora. Después tuve la oportunidad de estudiar 5 años con un ministerio que se llama SBR, que se llama Center of Study of Biblical Research, que significa el Centro de Estudios de los Descubrimientos Bíblicos, y te enseñan los evangelios sinópticos a la luz de los descubrimientos bíblicos.
con ellos aprendí muchísimo, y así ha sido un camino de estudiar, o sea, estudiar, porque un maestro no puede parar de estudiar. Hasta el día de hoy yo tengo, gracias al Eterno, como maestra, la doctora Jolisa Adwine de Creation Gospel, que es el Evangelio de la Creación. Con ella he aprendido muchísimo y ella me ha permitido hacer sus enseñanzas en español, porque verdaderamente es una enseñanza tremenda. Y bueno, también tengo la bendición de ser parte de Teshuvah TV, que lanzó el Moré Rico Cortés, que Rico también muy conocido, yo muy agradecida con él, también es uno de mis maestros, así que como maestra pues sigo estudiando, ¿no? Estudiando y bueno, como le digo, pues fue todo esto del hebreo y aprender la gramática y leer mucho la Biblia. Entonces, porque el problema es que la gente estudia a leer, o sea, aprende a leer el hebreo, pero lo deja ahí. Entonces, si nosotros no comenzamos con el aprendizaje del hebreo, a leer la Biblia en hebreo y leerla para poder practicar, poder memorizar las palabras, entonces no vamos a poder avanzar. Entonces, la realidad es que para poder tener un nivel, es como el colegio, imagínense, área, high school, la secundaria, después los que quieren ir a la universidad. Entonces, así es lo mismo. O sea, nosotros no podemos quedarnos en primaria. Entonces, las escrituras es para estudiarlas, no es para leerlas. Y es un tesoro precioso que las personas no entienden, el tesoro escondido. Por eso que cuando se nos dice escudriñar, es como cavar en la tierra, buscar un tesoro que está escondido. Entonces, eso es lo que es la escritura. Pero también hay otra cosa que es bien importante que las personas entiendan. La escritura es bien fácil. Es la historia de una familia. Es la historia de un padre que quiere una familia y le busca una novia a su hijo. Entonces, por eso que tenemos que la primera letra en las escrituras, que es Bereshit, es una Bet, y la última palabra que tenemos en el Apocalipsis es la palabra Amén, y la última letra es la N. Cuando juntamos la Bet con la Nun, forma la palabra Ben, que es hijo. Así que esta Biblia es la historia del hijo. Entonces, y es una historia familiar. Y esto es lo que tenemos que entender. Somos una familia. Entonces, en esa familia es una familia disfuncional, con pleitos, con problemas. Y lo vemos desde la primera familia, desde los primeros hermanos, uno mata al otro. Entonces, esa enemistad, ese envidia, rencor, odio, vamos a decirlo así, que pudo haber entre los hermanos, es algo que se va a repetir en todas las historias, porque la Biblia es algo cíclico. Eso es lo que tenemos que entender. No es lineal. Entonces es algo cíclico, las cosas se repiten. Por eso que las fiestas las repetimos. ¿Por qué? Porque recordamos lo que el Mesías ha hecho, pero también nos preparamos a lo que viene. Todo está en un ciclo, es algo cíclico, no es lineal. Entonces, tristemente, es la teología de la dispensación, pues la que puso todo, las enseñanzas de las escrituras, en algo lineal. Por eso que está pues al principio, ¿no? La época de la inocencia y bueno, la ley y la gracia. Entonces, al hacer esto, pues hemos cometido un error gravísimo, porque la realidad es que el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia, y tenemos poco conocimiento de lo que es realmente la Torá, lo que es las escrituras, ¿no? Así pues, que, hermana Mariela, bueno, no sé si quiere hacerme una pregunta. Sí, por supuesto, no, estábamos muy atentos escuchando su historia. Realmente el propósito de nuestro tema, el propósito de nuestra reunión es precisamente conocer esa profundidad en el corazón de nuestros invitados. Lo hemos realizado ya con varios hermanos de los que usted ha casualmente mencionado, y vemos cómo el Padre Eterno ha ido trabajando en el vivir de cada persona, en su diario vivir, hasta llevarnos a un punto y a un nivel elevado en el que podamos tener esa cercanía. Yo estoy deleitándome escuchándole y aquí tomando atenta nota de cada palabra que usted ha mencionado, porque cuando coordinamos esta reunión para el día de hoy, me pidió que tomáramos muy puntualmente algunos temas que tratar. Y yo le propuse que iniciáramos precisamente haciendo una presentación de su vida, de su trayectoria, y en la medida que yo voy tomando notas, me encuentro con que tenemos mucha tela que cortar, dice el dicho popular. Entonces, hermana Mariela, impresionante el tema, el testimonio, muchísimas gracias. Y me llamó poderosamente la atención algo que mencionó, particularmente cómo hoy, en el tiempo moderno, en el siglo XXI que estamos viviendo nosotros, nos encontramos con una frase muy popular: las raíces hebreas. Y todos estamos entrando en un mover, yo lo llamo en un tsunami con respecto al tema de las raíces hebreas. Pero
¿cómo podemos o cómo pretendemos llegar al conocimiento de las raíces hebreas si no tenemos el fundamento? ¿Cuál? El idioma, el hebreo. Usted mencionó esta frase, la tengo aquí en mis notas. Dijo puntualmente, muy diferente leer de estudiar. Y también hemos visto cómo en ese crecimiento de las iglesias o de las congregaciones hoy, respecto del tema de las raíces hebreas, creo que confundimos conocer la raíz hebrea de nuestra fe con el pretender imitar el concepto judío que está presente hoy. A ver si puedo tener claridad en lo que quiero significar. Estamos en este proceso del crecimiento a las raíces hebreas. Hay un gran número de hermanos pastores que nos están escuchando en este momento. Yo estaba revisando mi correo y me envían preguntas, inquietudes. Queremos desarrollar en los ministerios algo básico, el fundamento, lo esencial. No es la vestidura, no son las danzas, no son los libros. ¿Cuál es el fundamento, Moré Mariela, que nos recomienda, que considera el punto de partida para una congregación que viene de una trayectoria de carácter religioso, luego en el sentido evangélico y posteriormente en la dirección de lo que llamamos raíces hebreas? ¿Cuál es el punto de partida para una congregación en este proceso de entrar al texto hebreo? Ok, bueno, primero que nada, acá dice una sola palabra que tiene que ser clave para nosotros. El fundamento, bueno, sabemos que es Yeshua. Pero también, como usted dijo, en las raíces hebreas. Definitivamente tenemos que entender, hay un principio que tenemos que entender. Y esto es lo que le falta un poco a la iglesia. Y es el hecho que la iglesia, es decir, los gentiles, los que no eran judíos, han sido injertados, como dice Pablo en Romanos 11, ¿okay? a la nación de Israel, porque la nación de Israel es eterno, ¿ok? Tan es así que él dice, el que toca a Israel toca a la niña de mis ojos. Así Entonces, en la iglesia tienen que entender que ha sido injertada, ya no es una iglesia, ahora es co-ciudadana de los santos. Eso está bien claro en Efesios 2, donde Pablo escucha, ustedes antes, los gentiles, estaban sin Dios, sin pacto, sin esperanza, pero ahora en el Mesías ha hecho de los dos un solo pueblo. Entonces tenemos que entender, eso es la base, entender que somos un solo pueblo. De hecho tenemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, se nos dice, hay un solo Mesías, un solo Elohim, una sola fe, un solo bautismo, hay uno solo. Tristemente en el Efesios dice, pues, de que el Mesías derribó la pared de separación. Y voy a buscar ese pasaje para leérselo, porque verdaderamente creo que acá hay una necesidad de poder aclarar un poco. Dice, estoy leyendo Efesios 2, voy a leer desde el verso 12, donde dice, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por las del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí hay que aclarar, porque esto ha traído mucha confusión. Primero está diciendo Pablo claramente que antes, pues, los gentiles estaban sin nada, y ahora en el Mesías van a ser injertados, o sea, van a ser parte de la ciudadanía de Israel. Entonces dice que Él derribó la pared intermediaria de separación, y dice, es decir, la enemistad. Entonces yo digo, las personas se han preguntado de qué pared se trata. Entonces no tenemos conocimiento y no entendemos, por eso que hacemos teología de un pasaje. Correcto. Pablo, lo más probable, porque todo el tema de las escrituras, del Nuevo Pacto, Apocalipsis, tiene que ver con el templo, ¿ok? De hecho, sabemos que el templo es el mismo Yeshua, porque Yeshua dijo, derribar este templo y lo voy a levantar en 3 días. Exacto. Y se refería a su cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay un trasfondo del templo en todo lo que se habla. Entonces tenemos que entender que en el templo, es decir, sabemos pues de que estaba el patio de las mujeres, y de ahí estaba el patio de Israel, y afuera del templo estaba el patio de los gentiles, y había una pared en la que los gentiles ya no podían pasar, ellos no podían entrar al patio de Israel, no podían ver los sacrificios. Imagínense, podían ver solamente, escuchar de repente la música de los levitas, el humo de los sacrificios, pero a ellos no les era permitido. Entonces Pablo es lo que entiende, de que esa pared se ha derribado,
ya no hay, o sea, somos un solo pueblo por fe. De hecho, Salomón, cuando construyó el templo, dijo, y todos los gentiles que escucharan tu nombre y vengan a esta casa. Y por eso que Yeshua dijo, mi casa será una casa de oración para todas las naciones. Entonces tenemos que entender que eso es lo que dice, que eso es lo que Pablo está tratando de transmitir. No, esta pared debería ser, todo podría ser en el Mesías, ¿no? Pero acá hay otra parte que hay que aclarar, cuando dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. El mundo ha interpretado que es la Torá la que está abolida. Sin embargo, cuando él dice, aboliendo en su carne la ley de mandamientos dados en reglamentos, ahí la palabra de reglamentos es dogma, dogmatizo en el griego. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que está aboliendo en su carne todos estos dogmas que había hecho esa separación. ¿Qué dogma que era que había hecho separación? Pues el pueblo judío. Para ellos los gentiles eran abominables, no podían presentarse en el templo, no eran parte del pueblo de Israel. Entonces, ese es el misterio que entiende Pablo. Dice, yo ahora entiendo el gran misterio, que los gentiles son coherederos. Entonces, eso es lo que está tratando Pablo, entender pues de que realmente tanto los gentiles como por la fe en el Mesías van a tener derecho al acceso a los pactos, a las promesas. Y eso es lo que se trata también en Hechos 15, en el famoso concilio de Jerusalén. Si bien es cierto, pues hay problema de la circuncisión, que eso sería bueno tocarlo en otro tiempo. Desde luego que hacer toda una clase para la circuncisión es interesante, pero lo que tenemos que entender es esto, de que verdaderamente de que las personas no han entendido mucho de que a qué se refiere cuando esto del fundamento, o sea, porque el fundamento lógicamente, como usted dice, bueno, es una fe hebrea, porque es una sola fe, y lo triste es de que estamos en este tiempo, amado pastor, de que, imagínense, hay 33,000 denominaciones cristianas, y después el mesianismo está yendo por el mismo camino, una cantidad de líneas y que de esto y el otro, y la realidad pues es de que, que no hay unidad en el cuerpo, y eso es lo más triste, porque la oración que hizo Yeshua al Padre fue esa: Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el día de hoy hay mucha enemistad, mucha división, mucho rencor, en todos lados, porque o sea, en el cristianismo como el mesianismo, si no dices el nombre como yo lo digo, si no esto, el otro, no sé qué, en fin, es horrible lo que está pasando y a mí me da mucha tristeza, porque no hay el amor suficiente que necesitamos, y la realidad es que si no tienes amor, no tienes Torah, porque Torah y amor, las dos cosas van juntas. Por eso que Yeshua dijo, los dos grandes mandamientos, ¿cuáles son? Amar al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como tú a ti mismo. De estos dos grandes mandamientos pende, que sí cuelga toda la ley. Quiere decir que si yo amo al Eterno y comienzo a conocer Torah, voy a amar a mi prójimo. Pero si nosotros conocemos Torah y no tenemos amor, de nada nos sirve. Nada nos sirve. Entonces tenemos que tener un amor, y también tenemos que ser abiertos. Y yo, como digo siempre, acá hay muchos papas el día de hoy porque todo el mundo se cree papa porque el papa dice que es infalible. Entonces todo el mundo se cree que es infalible, y nosotros tenemos que ser humildes suficiente para reconocer toda la verdad, pero que hay una sola verdad, su palabra es verdad. Amén. Entonces yo no me puedo guiar de esa verdad en la traducción que yo tengo en el español, porque no ha sido, o sea, tristemente pues las sociedades bíblicas han hecho de verdaderamente que una locura de las traducciones bíblicas, y el día de hoy cada día está peor la cosa. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Yo leí la Biblia y dije, yo quiero saber que realmente qué es lo que dice. Entonces el día de hoy nosotros somos una generación bendecida, pastor, porque tenemos todas las herramientas para buscar ahora en línea. Tenemos la Biblia interlineal, las concordancias Strong, y no hay excusa. Por eso que a quien más se le da, más se le requiere. Y a nosotros se nos va a requerir más, porque no tenemos excusa. No tenemos excusa. Hermana y yo, como Mariela, le digo a las personas aquí en nuestro Bet Midrash, el día que estemos ante la presencia del Eterno, tú no vas a poder decirle, el pastor me dijo. Por supuesto. Estaba mencionando... Te va a dar con la Biblia en la cabeza y te va a decir, ¿para qué te dejé yo esto? Mencionó usted, hermana Mariela, hace un momento, yo soy muy dado a tomar atenta nota de cada palabra que usted estaba mencionando, y mencionó hace un momento algo que considero que es un punto tan importante en el proceso de transición que se está viviendo hoy entre la iglesia evangélica y ese proceso de transición, repito, al tema de las raíces hebreas, y fue precisamente el nombre. Dijo, yo mencionaba a Jesús
porque no conocía el nombre. Entonces, con mucha frecuencia nos preguntan aquí en la programación de radio, ¿por qué ustedes hablan de Yeshua? ¿Por qué ustedes hablan de Yahweh? ¿Por qué ustedes hablan de Elohim? ¿Por qué ustedes hablan de Hashem? Y no hablan de Jesús. Yo soy conocedor de la palabra hace muchos años y en mi Biblia el nombre que está escrito es el nombre de Jesús. ¿Qué Biblia es la que usted está leyendo? Y ya cuando nosotros leemos particularmente nuestra Biblia, yo siempre les digo a los hermanos, la Biblia que tengo en mis manos es su Biblia, la Reina Valera de 1960, y aquí aparece el nombre de Jesús, pero cuando hago la lectura, obviamente yo aplico el nombre de Yeshua. Hermana Mariela, por favor, compártanos cuán importante y cuán diferente puede ser el nombre. Yo sé que esto es un tema muy profundo, pero en este fundamento básico, ¿qué diferencia hay entre el nombre Jesús y el nombre Yeshua? ¿Qué diferencia hay entonces en el contenido hebreo y en el contenido griego? Porque creo que ese es un punto que para muchos hoy se ha convertido en una gran dificultad a nivel de la congregación. Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es qué cosa es un nombre. El nombre en la mentalidad hebrea es el carácter, son los atributos. ¿Okay? Por eso que el Eterno tiene varios nombres, Adonai Yireh, Adonai Shalom, Adonai Sebaot, o sea, son sus nombres, que son sus atributos de lo que es Él. Entonces, el nombre es el atributo, por eso que yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con el nombre que nosotros le ponemos a nuestros hijos, porque el nombre es que profetiza el carácter del hijo, ¿ok? Vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? El nombre de Yeshua viene de la raíz Yashá, que es salvar. Entonces, cuando el ángel le dijo, le pondrá por nombre Yeshua, porque él, Yeshua, él salvará a su pueblo. Entonces, cuando yo menciono el nombre Yeshua, estoy diciendo mi salvador, el que me salvó. Mientras que Jesús no tiene un significado. Ahora, el problema es que también, yo digo, se ha puesto tantas cosas por no querer, por apartarnos de verdad las raíces hebreas. Porque, por ejemplo, la palabra Cristo es Christos en el griego y viene de ungido, es Mashiach. Entonces, ¿por qué no nos traducen ungido? Entonces, el nombre Jesús, pues, bueno, hay ahí por ahí una rama que está diciendo que significa caballo. Eso no es correcto, quiero aclarar. Lo que pasa es que en el hebreo sus es caballo, ¿ok? Pero Jesús, Cosma, no significa he aquí el caballo, porque he aquí es giné, así que no podía ser. Pero lo que sí, pues, ¿cómo se llama? Ha sido una transliteración que se hizo del nombre. Pero acá tenemos que hacernos la pregunta. O sea, si mi nombre es Mariela, si yo voy a Inglaterra o voy a Alemania, ¿me van a cambiar el nombre? No. Me van a seguir llamando Mariela. Tal vez lo digan Mariela o lo pronuncien algo diferente. Pero sigo siendo Mariela. Entonces, ese es el problema que tenemos, porque las sociedades bíblicas, yo creo, porque ha habido tanta enemistad, no podemos negarlo, que se sembró mucho del odio al judío, se le acusó al judío de ser los asesinos del Mesías, en fin, todo eso. Entonces, se trató de quitar de todo el hebraísmo, de todas las escrituras, y por eso que se hizo lo que se hizo, ¿no? Entonces, el día de hoy en la restauración dice que Sofonías dice que restauraré la lengua santa, o sea, labios puros, para que invoquen al Eterno en un solo sentir. Entonces, estos son los tiempos que estamos de restauración, de poder decir, pues, su verdadero nombre, Yeshua, ¿no? Yeshua. Ahora también con esto hay una confusión, algunos le llaman Yahshua. Entonces, el problema es de que al decir, tenemos que entender que los nombres a veces son compuestos. Por ejemplo, el nombre de o Abraham, antes que le cambiara el nombre a Abraham. Abraham significa Av-Ram, significa padre exaltado. Entonces, el hebreo ahí te dice realmente lo que significa padre exaltado. Pero entonces, cuando yo digo Yahshua, como lo escriben el día de hoy, Y-A-H, y de ahí Shua, ya sabemos que es el diminutivo del nombre del Eterno. Y Shua en el hebreo significa gritar por socorro. Entonces, yo digo Yahshua, estoy diciendo Yahweh grita por socorro. Entonces ese es el problema que tenemos cuando hacemos unos inventos y cambiamos nombres. Entonces el nombre del Mesías es Yeshua y es un diminutivo de Yehoshua, el nombre de Josué. Pero ya para el tiempo del segundo templo ya no se decía Yehoshua. De hecho, usted va a Nehemías 8:23, donde dice, y desde los tiempos de Josué Ben Nun no se había celebrado la fiesta. Ahí cuando usted ve en el hebreo dice Yeshua bin Nun.
¿ok? Así que ya no dice Yehoshua. Entonces, el nombre de Yehoshua se acortó para el tiempo ya del segundo templo con el nombre de Yeshua. Entonces, cuando el ángel dice, le pondrás el nombre de Yeshua, ese es su nombre, significa salvación. Entonces, por eso es importante. Otra cosa pasa con el nombre de Yahweh. Sabemos que es el tetragramatón, Yud, Hei, Vav, Hei. Y también con esto hay muchas pronunciaciones. Siempre se nos enseñó Jehová. Pero el problema es que la gente no conoce gramática. Cuando toda la terminación A, o sea, con un A y H al final, que es Jehová, es una terminación femenina. Entonces, al decir Jehová, estoy diciendo una deidad femenina. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, ese es el problema que tenemos. Y ahora, los masoretes, que fueron los que hicieron transmitieron la Torá y pusieron las vocales, porque los rollos de Torá no tienen vocales. Pero ellos, para que el pueblo de Israel no perdiera el conocimiento a leer las escrituras, hicieron las vocales, porque el hebreo es un idioma de consonantes, no de vocales. Hicieron los nikudot, que se llama que son las vocales. Entonces, ellos en las escrituras pusieron las vocales de Adonai, en el nombre de Yahweh. ¿Okay? Entonces, para que el judío, cuando vea el tetragramatón y vea esas vocales, en vez de decir Yahweh, era Adonai, porque para ellos no les permitió mencionar el nombre. Ellos dicen Hashem, el nombre, ¿ok? O el Eterno. Ellos no usan el nombre que usamos nosotros ahora, Yahweh. Entonces, ¿por qué es Yahweh? Porque sabemos pues de que su diminutivo es Yah. Entonces, lo más probable es que... ¿Y por qué Hue? Porque la Vav antiguamente se sonaba Hue, ¿ok? Así que pues, se podría decir Yahvé o Yahweh, de las dos formas. Okay, entonces, por eso que uno comienza a aprender todo esto para poder, pues, mencionar el correcto nombre, ¿no? Ahora, yo también le quiero que sepan de que la gente a veces se angustia y comienza a este extremo de que, ay, no, ese nombre pagano, Jesús. No es así, pastor, porque la realidad es que cuando nosotros no conocemos, no tenemos falta. Vamos a decirlo así. Y el problema es de que el Eterno conoce nuestros corazones. Y cuando uno ha clamado en nombre de Jesús, Él sabe a quién estamos clamando. Entonces, ¿me entiende? Entonces, no hay problema con eso. Lo que pasa es que la gente llega y se convierten en terroristas espirituales. Wow, definitivamente, sí. Ese es un aspecto muy importante y en lo que he tenido oportunidad de compartir con varios hermanos en la fe, pastores, el gran punto de dificultad está precisamente en cómo nosotros, al incursionar en la importancia, repito, de las raíces hebreas, nos vamos a un extremo. Usted utilizó una palabra muy importante, terrorista, en el que si no se pronuncia el nombre en determinada forma, en el que si no usamos y vestimos las prendas que actualmente se usan particularmente por el pueblo judío, entonces si no hacemos todo cuanto los judíos están haciendo hoy, o somos imitadores de los judíos o somos buscadores de las raíces hebreas. Creo que aquí hay un punto intermedio en el que necesitamos tener absoluta claridad. Cuando yo entiendo en mi sentir el profundizar en las raíces hebreas, me parece que el idioma es muy importante. Considero que cuando Miriam o María, como se le conoce, recibió la voz de Dios anunciando el nacimiento por venir del Salvador, no le habló en español diciéndole: tendrás un hijo cuyo nombre será Jesús. Creo que yo lo enseño de esa manera, algo muy simple. Se le habló en un idioma a Miriam, el idioma que ella hablaba, y el idioma que ella hablaba en ese puntual momento era el idioma hebreo. Por lo tanto, el nombre que se dio fue el nombre de Yeshua. Pero lo interesante aquí, Mariela, es cómo en el proceso que estamos viviendo, día a día vemos un gran crecimiento. Esto es importante. Hay un gran crecimiento en las naciones. Nosotros tenemos reportes de Centro, Suramérica, Europa permanentemente. Las personas más y más apasionantes de conocer el contexto de las raíces hebreas, pero no podemos irnos a los extremos. Anoche particularmente tengo un texto acá, lo quiero leer puntualmente. Me escribe una persona y me dice: pastor, por favor, estoy siguiendo sus devocionales, pero no entiendo la palabra techuvá. ¿Podría usted, por favor, explicarme esta palabra? Y entonces vemos que las personas
cuando conocen una palabra nueva, se apasionan por conocer su significado y conocer el concepto del arrepentimiento y cuál es el propósito de esa palabra, nos adentra gramaticalmente y empezamos a conocer nuestro origen. Yo puedo compararlo, recuerdo que en una de sus enseñanzas, usted tuvo alguna dificultad para mencionar un nombre porque decía, no sé si en hebreo se pronuncia así, en español no recuerdo muy bien cómo se menciona porque mayor parte de mis estudios han sido en inglés. Entonces, cuando tenemos varios idiomas juntos, se nos dificulta mencionar particularmente un nombre. De tal manera que cuando hablamos de raíces hebreas, el propósito es escudriñar la palabra en hebreo, profundizar nuestros temas de estudio bíblico en hebreo y desde luego entender el sentido. Yo recuerdo en una de sus enseñanzas usted decía que cuando conocemos la gramática original de la raíz en el hebreo, el campo, la amplitud de conocimiento en la palabra, por supuesto, es mayor. Entonces, usted ha recomendado algunos textos o Biblias. ¿Qué podríamos recomendarle a estos hermanos que por primera vez están conociendo de una raíz hebrea un tipo de Biblia, un tipo de estudio bíblico, un tipo de concordancia, un tipo de diccionario que nos ayude a crecer en la formación del hebreo? Bueno, la verdad es que, como le digo, cuando hablamos de Biblias, muchas personas me hacen la misma pregunta, Morá, ¿qué Biblia puedo leer? Y yo, la verdad, honestamente, tengo que decirles que no hay una Biblia que sea perfecta, porque traduciendo nuestro idioma, a veces el contexto hebraico no se puede traducir literalmente en nuestro idioma, o sea, y aparte tenemos que entender que el hebreo es muy es muy plural, en el sentido de que yo siempre pongo como la imagen de una moneda de dos caras. Una palabra hebrea tiene dos connotaciones, puede tener algo positivo o algo negativo, ¿no? Entonces, por eso que a veces se traduce en el contexto, eso es lo que ha pasado. Y entonces, no, por eso las Biblias, yo no puedo decirles que hay una Biblia exacta que es la mejor. Yo leo el textual, que supuestamente dice, cuando usted lee, dice, regresando al original, el contextual del hebreo, pero sin embargo, veo que a veces han hecho tremendos errores, ¿no? Y han hecho muchos cambios. Entonces, por eso que yo digo que para estudiar las escrituras hay que ir a una Biblia interlineal. La concordancia Strong, que es el señor Strong que se hizo este trabajo magnífico, nos ayuda muchísimo porque en cada palabra de la Biblia él le puso un número. Entonces yo voy a ese número y veo, eso me ayuda a mí para ver a dónde se repite esa palabra. Entonces, cuando uno lee el contexto de varios pasajes, ahí te das cuenta, puedes ver el significado más claro de lo que significa la palabra hebrea. Entonces, esa es la clave, ¿no? Pero, como le digo, es un proceso de estudio, o sea, esto no es leer, es estudiar. Entonces, por eso le digo, las herramientas es lo que dije al principio. Tenemos estas herramientas, pero esto es para las personas que están en serio con el Eterno. Pero con referente a lo que se está hablando, las raíces hebreas, esto es muy importante porque ¿cómo es posible que nosotros digamos, yo soy maestro de las raíces hebreas? Soy maestro de las raíces hebreas y ni siquiera entiendo el hebreo. Entonces, correcto. La verdad es que para mí es una locura, o sea, porque ¿cómo pueden enseñar raíces hebreas si no entienden nada de esto del hebreo? Y cuando hablamos del hebreo estamos hablando de las mismas escrituras, porque es un contexto hebraico, o sea, el idioma original de la creación es el hebreo, el ibrit, ¿no? Y es bien interesante, un hebreo, o sea, significa el que ha cruzado. Ver es el que cruzó de un lado para otro. Y lo que usted mencionó, la palabra teshuvah, por ejemplo, la raíz es shuv. Shuv es regresar. La misma palabra cuando dice que el hombre regresará al polvo porque del polvo fue sacado. Entonces, eso es lo que es shuv. Entonces, en estos tiempos estamos haciendo shuv. Estamos haciendo teshuvah, estamos regresando al original, a lo que el Eterno quiso desde el principio, porque las personas tristemente, otro de los conceptos muy mal entendidos es lo que es la Torá. La Torá es la instrucción, pero la Torá en el primer siglo, en la época de Yeshua, era considerado toda la escritura. Yo le puedo dar dos pasajes donde le puedo probar lo que le estoy diciendo. Nosotros vamos a Juan, ahí va a ver usted, Yeshua menciona dos pasajes y mire lo que él dice. Vamos a ir a Juan 10:34. Juan 10:34, mire lo que dice. La palabra dice, Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Entonces, ¿qué él está mencionando? Él está haciendo mención al Salmo 82, el verso 6. Y sin embargo, ¿qué dice? ¿No está escrito en vuestra ley? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Las escrituras es
la ley, porque la palabra ley no es la verdadera traducción de Torah, es instrucción. Son las instrucciones santas que el Padre nos dejó para vivir una vida santa en este mundo, apartados. Es la constitución del reino de Elohim. Entonces, cuando yo lo tengo a él como rey, yo me voy a someter a su constitución. Y yo no puedo, como cuando uno se va a Estados Unidos, tú te sometes a la constitución del país donde estás. Entonces, yo soy Israel, si yo pertenezco al reino de Elohim, entonces me voy a tener que someter a esa constitución que es la Torah, que es la instrucción santa. De hecho, la Torah es considerada el árbol de vida. Esa es otra cosa que las personas no entienden. Imagínense, vamos a regresar al jardín, donde el pecado, o sea, entró el pecado por la desobediencia. Y por consecuencia entró la muerte. Entonces, ¿cómo es posible, pues, de que, imagínense, nosotros vivamos en el día de hoy desobedeciendo? Y tenemos, mire, Proverbios 3, mire, le voy a leer el verso 1, nuestro Proverbios Mishlei, dice, hijo mío, el verso 1, no olvides mis enseñanzas, ahí es Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y te da un montón de cosas, les recomiendo que lean todo el capítulo 3 de Proverbios. Pero 3. Miren el verso 18, lo que dice, árbol de vida a los que echan mano de ella, y a los que retienen son bienaventurados. Etz Hayim Hi, o sea, ese es el árbol de vida, es la Torah, la instrucción santa, y es la vida para nosotros. Y eso es muy importante que las personas entiendan, porque eso es la palabra del Eterno, y Yeshua es la palabra hecha carne. Entonces, yo rechazo las palabras del Eterno, estoy rechazando al mismo Yeshua. Por supuesto. Y eso las personas no damos cuenta. Con respecto también al proceso, usted habló de las vestimentas. Nosotros no somos llamados a ponernos kipá y a vestirnos como judíos. Simplemente mucha línea se va por ese extremo, y de verdad, como usted dijo, parecen disfrazados, la verdad. No es por ofender ni nada, pero la realidad es que tenemos que ver qué es lo que está en la Torah. O sea, nosotros tenemos que ser imitadores de los judíos, en el sentido de lo que, gracias a ellos, es que tenemos lo que tenemos el día de hoy. Porque si no, por ellos guardaron la Torah. A ellos se les ha perseguido, se les quiso matar. En la época de la Inquisición, imagínense, los libros, la Torah, todo eso se les quemó. Y si no fuera por ellos morir, por no profanar el nombre, o por mantener de verdaderamente viva la palabra del Eterno, el día de hoy no tendríamos nada, porque es gracias a ellos que ellos han guardado fiestas. Por ejemplo, las fiestas en Levítico 23 son las fiestas de honor al Eterno, no son las fiestas de los judíos, y ni siquiera son el honor al Eterno, es el honor a nosotros. Amén. Porque las fiestas fueron dadas a Israel para que Israel entendiera la venida del Mesías, porque el Mesías tiene que cumplir algo en cada fiesta. Por eso sabemos que Yeshua murió en la Pascua, fue enterrado en los panes sin levadura, resucitó en las primicias, envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Después, esas son las 4 primeras que él cumplió en su primera venida, y ahora faltan las del 7º mes, que las va a cumplir en su segunda venida, que es las trompetas. Y sabemos que Tesalonicenses nos dice que con trompeta de Dios el Mesías desciende del cielo, los muertos resucitan. Tenemos el día de expiación, que es el día del juicio, donde dice que todos tenemos que presentarnos ante el trono para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Se abrirán los libros, y después Sukkot, o las tabernáculos, es las bodas del Cordero. Extraordinario. Entonces, todo este es el contexto hebraico, y por ahí es donde nosotros debemos empezar. Nosotros no debemos empezar que poniendo kipá, ni talit, ni nada de eso. Debemos empezar por estudiar la Biblia, por entender, regresar al pacto, que es los mandamientos, que es las fiestas tan importantes, porque realmente que los moedim, o como se le llaman en hebreo, fueron dados de la creación, pastor. En Génesis 1:14, cuando dice que puso al sol y la luna como señales para las estaciones, ahí la palabra es moedim. Entonces quiere decir, porque las fiestas son guiadas por la luna. O sea, acuérdense que el calendario es un calendario lunar, pero también tiene que ver con el sol. Por eso que cada 2 años se añade un tercer mes, para que la Pascua, por ejemplo, siempre caiga en primavera, para que esté lista la cosecha de la cebada. Entonces, todo esto es un ciclo, por eso le digo de todo, y entonces eso es lo importante que nosotros tenemos que comenzar a practicar. Y sé que a veces el proceso de transición es un poco difícil, y yo le puedo decir, cuando yo trabajé con Judíos para Jesús, mire, 1 año me demoré para que una iglesia evangélica me abriera las puertas para yo hablar de las fiestas de Israel, o del pueblo judío. Pero le puedo decir, que como testimonio, que una vez que me dejaron entrar, los pastores quedaron encantados. Me comenzaron a preguntar el pan sin levadura, el matzah, comenzaron a comprar para hacer la Santa Cena que ellos practican, en fin, y poco a poco comenzaron a hacer Sukkot, comenzaron a celebrar la Pascua, y comenzaron a tener ese entendimiento. Entonces, es un proceso que hay que ir, sobre todo un pastor. Este es un consejo para un pastor que está en este proceso de transición,
yo recomiendo a veces que sería bueno que también comiencen a preparar su iglesia invitando de repente a personas que tienen un poco más de conocimiento de raíces hebreas para que enseñe algo y la gente dice, vamos a ir a enamorarlos, como se dice, ¿no? De las cosas, de las raíces hebreas, entender, y poco a poco, no es una cosa que yo no puedo parar y decir, ¿saben qué, hermanos? Domingo, ahora es el sábado, no se puede hacer así. Entonces hay que actuar con sabiduría. Esa sabiduría es la que verdaderamente nos tiene que llenar, porque no es casualidad que así como la primera fiesta es la Pascua, el primer espíritu del Mesías es Jochma, que es sabiduría. Tristemente, pues el día de hoy también cuando vamos a lámpara impía, que la gente no sabe, hay 7 espíritus que abominan el Eterno, que son los que luchan en contra de los 7 espíritus del Mesías. El primer espíritu que tenemos es los ojos altivos, y eso es lo está sucediendo también el día de hoy. Pensamos que tenemos mucho conocimiento en la Torá, conocemos a Yeshua, lo que sea, y entonces nos da esos ojos altivos, creemos que sabemos más que todo el mundo, y entonces es una cosa increíble, y hay que tener mucho cuidado porque la realidad es que el enemigo trabaja en contra de nosotros, el enemigo no trabaja en el mundo porque ya los tiene de su lado. Entonces su intención fue lo que pasó en el primer siglo. Esa gente del primer siglo, los primeros creyentes en Yeshua, estuvieron dispuestos a morir por no declarar que el César era el Dios y qué sé yo, y por no, se fueron comidos por leones, quemados como antorchas humanas. Es decir, esa es la primera iglesia, los primeros creyentes está basado en un sacrificio de mártires, y ellos decidieron morir, preferían dar su vida. Y entonces el enemigo vio que no podía destruirlos. Entonces, ¿qué hizo? Confundió, que es lo que hace siempre, así como en el jardín. Dios no ha dicho esto. Y con lo que pasó en Babel, se confundieron los lenguajes y había un sincretismo religioso. Entonces, eso es lo que significa Babilonia. Por eso que Apocalipsis nos habla, salir de Babilonia, confusión, sincretismo. Entonces, tenemos que rezar a una fe, a la verdadera fe, que son las Escrituras, no a vestirnos, no es la ropa. Las cosas que tenemos que guardar son las fiestas, eso sí, tenemos que guardar las fiestas, el Shabbat, hay que rezar el Shabbat, porque verdaderamente es que es la señal entre el Eterno y su pueblo, y todo eso son esas cosas, pero no tiene que ver con vestiduras. La kipá, como usted mencionó, la kipá lo usan los judíos, porque en verdad en recordatorio, por ejemplo, los sacerdotes sí se cubrían la cabeza para ministrar en el templo, y en el templo también las personas tenían que entrar cubiertos, no podían entrar sin la cabeza cubierta. Entonces, si la gente quiere ponerse equipá, que ponga equipá, pero no era un requisito. Uno no puede hacer una congregación y obligar a la gente a vestir de una forma. Correcto. Por ejemplo, yo aquí en la congregación, en el grupo pequeño que tenemos, hubo el problema de que las mujeres venían a ponerse toda falda. Entonces yo dije bien claro, yo no voy a obligar a nadie a venir con falda. Porque sí les pido a las hermanas que si van a venir con pantalones, que se pongan blusas largas para Correcto. evitar trofiezo. Correcto. Entonces, claro, entonces podemos dictaminar ciertas, vamos a decir, dogmas, podemos hacer nuestros dogmas de acuerdo a vamos a decir, a lo que el Eterno le ha puesto a cada uno, pero no obligar a nadie. Correcto. Entonces, el talit es un manto de oración que es precioso. Yo lo uso particularmente cuando hago mis oraciones, por ejemplo, y cuando hacemos las oraciones también el Ben Midrash, el talit, y qué sé yo, pero no es yo no lo obligo a todo el mundo que se ponga talit, no, mentira, es algo que tiene que salir del corazón, y es algo propio, no es algo que se... Absolutamente. Exacto, y así es, así que... Hermana Mariela, ya en este proceso hay, por supuesto, tanto tema que tratar, y yo estoy revisando mi correo, mis mensajes, y veo preguntas, inquietudes, y preguntan. No vamos a poder definitivamente resolver tanta situación, pero en la medida que desarrollamos el tema van encontrando las respuestas. Sin embargo, hay una inquietud que sí es muy interesante tratar ya en esta parte, y es particularmente lo que tiene que ver con la expresión Torá. Cuando entendemos Torá como los primeros 5 libros escritos en la Biblia, y la definición o la diferencia entre Pentateuco en el griego y Torá en el hebreo. Me dice una persona aquí en su inquietud que por qué razón se ha crecido con el enfoque de que el griego ha interpretado mal los evangelios, por lo tanto debemos regresar al hebreo. ¿Qué diferencia entonces tenemos en nuestras Biblias respecto del griego y respecto del hebreo? Si la Biblia fue traducida al griego con errores,
entonces las Biblias que tenemos hoy no están fielmente establecidas respecto del hebreo. Y vemos, puntualmente estoy leyendo un texto, una pregunta que alguien me envía respecto a esto. Puntualmente, se ha escrito que ley es Torá. Entonces, si ley es Torá, ¿vivimos bajo la ley? Esa es una pregunta que nos acaban de enviar, hermana Mariela, y considero que es interesante que hablemos sobre ese punto. Bueno, como dije antes, la Torá, haberla traducido como ley, se ha vuelto en algo horrible. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no se da cuenta que la rebeldía que tenemos desde que nacemos. Un niño pequeñito, si usted lo ve de 1 año, 2 años, es rebelde. Usted le dice, no toque eso, él quiere tocar eso. Entonces, ese es el problema, porque el ser humano de por sí rechaza todo lo que es ley. Yo vivo en Perú, acá la gente no respeta las leyes. En Estados Unidos es un país más ordenado, respetan las leyes. Pero ese es un problema que hay de rebeldía dentro de nosotros. Pero la realidad es que Torá, no significa ley, significa instrucción, ¿ok? Como yo leí antes el proverbio, dice, no te olvides mis enseñanzas. Ahí dice Torá. Así que Torá ha sido traducido como enseñanza. Pero lo que tenemos que entender es esto. Torá viene de la raíz yará. Yará significa, darle al blanco, tirar como una flecha dándole al blanco. Entonces, cuando yo guardo los mandamientos, las palabras que están en las escrituras, yo le doy al blanco. Cuando yo no le doy al blanco, es lo que es het, es pecado. ¿Me entiendes? No le di al blanco. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ver. Entonces, como dije yo, las instrucciones son las instrucciones santas que el Padre nos dejó. Él nos dejó su Biblia escrita para que nosotros podamos conocerlo, conocer su mente, su corazón. El problema es que la gente no lee la Biblia, pastor. Ese es el problema. Entonces, o lo lee salteado, o empieza por los evangelios, o lee los salmos, o comienza por Juan. Y ahí está el problema. Si yo agarro una Biblia y comienzo a leer desde Génesis, ¿ok? No, mire, estoy segura que no va a haber ninguna duda de lo que nosotros vamos a entender, de las fiestas, del Shabbat, todo eso lo vamos a poder ver claramente, porque vemos que el Eterno, los profetas clamaron por eso, en fin, todo lo vamos a poder ver, pero si no tenemos... si no tenemos la costumbre de leer las escrituras, entonces nos guiamos ¿de qué? De lo que nos dice un pastor, lo que nos dice un maestro, y por eso que yo siempre les digo, no tienen que creer. Rico también usa eso, no me crean a mí, sí. todo lo que digo. Entonces, imagínense, así que hay que estudiar. Esta frase que encontramos aquí en el texto, sí, nos dice, estar bajo la ley es estar bajo maldición. Entonces, si entendemos que la ley es Torá, ¿cómo podemos expresar una frase tan irresponsable como esta? Definitivamente Torá es manual de vida, definitivamente Torá es un manual de instrucciones, definitivamente Torá es conocer nuestro principio. Pues hermana Mariela, definitivamente yo resumo... Bueno, yo quisiera añadir algo antes que termine. Mira, lo que acaba de decir usted, la Torá es maldición cuando la desobedezco. Bueno, tremendo. Cuando le tengo Dios sus instrucciones, le dijo, te voy a coger vida y maldición si obedeces, y muerte, maldición si desobedeces. Así que la maldición es por desobediencia, no por obediencia. El libro de Mateo en el capítulo 18 y en el verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Considero que todo este contexto de raíces hebreas nos lleva a una respuesta final, y es humildad. Cuando tenemos humildad en lo que hacemos, en lo que estudiamos, en lo que aprendemos, entonces encontraremos la verdad. Y dice la palabra en el libro de Juan, la verdad nos hará libres. Hermana Mariela, un privilegio realmente. Estoy impresionado cuántas preguntas nos están llegando en este momento. Así es que dejamos la invitación abierta para que en una segunda continuidad de temas podamos avanzar. Hay algunos temas interesantes. Por ejemplo, le dejo en su corazón esta inquietud: ¿cuál es la labor, la función de la mujer en el contexto de las raíces hebreas? Y creo que ese es un tema que de verdad debemos tratar y profundizar. Muy bien, sí, de verdad me parece perfecto. Sobre todo me encanta el tema, porque como yo soy mujer y los problemas que tengo por ser mujer, así que le agradezco, pastor, realmente la oportunidad que me da de haber llegado a todos los hermanos, sus oraciones, y de verdad los pequeños comentarios, las cosas que recibimos, de verdad que nos ayuda y nos anima a seguir adelante, porque esto no es fácil. Así que realmente muy agradecida, y de verdad, como usted dijo, bueno, esperamos que nuevamente podamos estar juntos para poder compartir la palabra del Eterno, y como usted dijo, la verdad nos hará libre, y su palabra
palabra es verdad. Pues Amén. muy bien, Salud, shalom, hermana Mariela, todos. muchísimas gracias, un privilegio compartir con usted, gracias por su enseñanza. Mis amados hermanos, aquí en Carolina del Norte, desde la ciudad de Cherryville, y para los quienes nos acompañan en las diferentes naciones y retransmiten nuestra programación, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, alejen bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Radio Génesis 1.28 Internet, Cherryville, Carolina del Norte. Estamos muy felices que estés con nosotros. Estás en la sintonía de Radio Génesis 1.28,